Saludos amables oyentes de todo el mundo. A continuación, un episodio de La Biblia por Dentro. Le pedimos que nos siga en nuestras redes sociales. Suscríbase en YouTube, La Biblia por Dentro. Síganos en Facebook, La Biblia por Dentro. Y envíenos sus notas y comentarios, preguntas a labibliapordentro@gmail.com. La Biblia por Dentro es un ministerio dedicado exclusivamente al estudio profundo de la palabra de Dios. Y ya con ustedes, su anfitrión con el tema de hoy. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para todos nosotros en el pueblo de Dios. Y vamos a hablar sobre el diezmo. Es un tema delicado y muy pocas personas se atreven a hablar del mismo por la naturaleza que conlleva. En todos los tiempos hemos escuchado pastores, evangelistas, profetas, maestros, laicos en general, e incluso personas que no pertenecen a ninguna congregación referirse al tema. Y en el día de hoy quiero hacer un breve estudio sobre el diezmo. Como su nombre lo indica, diezmo significa 10, la décima parte de algo, 10 de 100, 1 de 10, 100 de 1000, 1000 de 10,000, 10,000 de 100,000, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que nos vamos a referir en este momento es a lo siguiente. ¿Hay que seguir pagando el diezmo hoy? ¿Es una ley el diezmo hoy? ¿Damos el diezmo por obligación o por convicción? Vamos a tratar de analizar esto a la luz de la palabra del Señor, y quiero cuantificar y notificar que no necesariamente ustedes deban estar de acuerdo conmigo, sino que cada uno vaya a las Escrituras y tome los versículos y analice a la luz de la palabra. Vamos a ver esto desde dos ámbitos diferentes. Número 1, en Génesis capítulo 14, versículo 20, específicamente se habla de diezmo y es la primera vez que se menciona el diezmo en las Santas Escrituras. En esta ocasión, Abraham, el patriarca, viene de obtener una victoria contra 5 reyes que habían tomado preso a Lot y a su familia, junto con los reyes de Sodoma, Gomorra y otras naciones circundantes. Cuando Abraham regresa con la victoria, dice que le sale al encuentro Melquisedec. Y Melquisedec era rey de Salem. Salem significa rey de paz, rey del pan, Jerusalén. Este Melquisedec dice que no tenía genealogía, ni padre, ni hermano, ni hijo, sino que fue un sacerdote, asimismo sacerdote del Dios Altísimo, para siempre. Entonces dice que Melquisedec le ofreció a Abraham pan y vino. Mire los dos elementos que le ofrece este sacerdote al patriarca Abraham: pan y vino. Esto quiere decir que Melquisedec bendijo a Abraham por lo que Abraham entonces le dio a Melquisedec todo el diezmo de lo que había conquistado. El diezmo de todo se lo dio Abraham a Melquisedec. En este pasaje, algo importante que quiero que usted anote es que Melquisedec no le exigió a Abraham el diezmo, sino que Abraham, luego de haber sido bendecido por Melquisedec, le ofrece los diezmos de todos. De todo. Melquisedec le sale del corazón y le ofreció a Abraham los diezmos de todo. Eso está en Génesis capítulo 20, capítulo 14, versículo 20. Luego vamos a ver otro panorama diferente, porque entonces
nos encontramos en el capítulo 27 del libro de Levítico, en donde Dios le dice al pueblo que tienen una obligatoriedad, una obligación de dar los diezmos de todo lo que se produzca, de todos los frutos, de todos los ganados, de todas las cosas que se produzcan. Estaban obligados a dar los diezmos de todo. Así que ya eso no era una cuestión que le salía del corazón, que le salía de la intención, que si ellos sentían hacerlo por agradecimiento. No, ellos tenían que dar el diezmo porque era una exigencia que Dios le había puesto al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el diezmo que Abraham le dio a Dios y el diezmo que Melquisedec el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec y el diezmo que Dios le está exigiendo al pueblo de Israel que ellos tienen que dar? La diferencia es que en Abraham, y nota, todavía no existía Israel, todavía no había pueblo seleccionado por Dios, no había ningún pueblo de Dios todavía. Abraham, un hombre gentil que viene de Ur de los Caldeos. Abraham, de su intención, de su corazón, le dio los diezmos a Melquisedec. Luego Dios, por la ley, ya existía la ley y ya existía Israel, le exige al pueblo de Israel que tienen que dar los diezmos de todo cuanto consigan. Ahí hay una diferencia. Uno da el diezmo por la intención del corazón y por el agradecimiento, que es Abraham, y el otro tiene que dar los diezmos aunque no quiera, aunque no tenga intención, porque es una exigencia y es un mandato de Dios. Entonces, es importante notar estas cosas. Es importante notar estas cosas a la hora de nosotros estudiar la palabra del Señor. Es bueno que veamos el contexto de cada cosa. Ya lo he contextualizado un poco con Abraham. Abraham no era Israel, no había pueblo de Israel, no existía pueblo de Israel. Sin embargo, Abraham de su corazón le dio los diezmos a Melquisedec. Y ya cuando Levítico, pues sí, existía Israel, y entonces Dios le había hecho esa exigencia para que el pueblo tenga que dar esos diezmos. Ya como le dije hace un momentito, no era si el pueblo quería, era una obligación porque venía de parte de Dios. Vamos a ver algo más. Ahora vamos a ver a Malaquías, que es uno de los pasajes bíblicos que se utilizan más a la hora de referirse al diezmo. Vamos a ver a Malaquías para que de acá saquemos algo. Malaquías capítulo 3 versículo 7. El tema de este pasaje es el pago del diezmo. Y escuche lo que dice. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Perdón, ¿a quién le está diciendo? A los hijos de Jacob. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Y cuando dice desde los días de vuestros padres, se está refiriendo a los 12 patriarcas del pueblo de Israel. Los 12 patriarcas, todos los hijos de Jacob. Entonces le está diciendo, y no las guardasteis, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Los hijos de Israel dijeron esto. Entonces Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron entonces los hijos de Israel, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces Dios declara una maldición y dice, malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Si usted nota este pasaje, este es un pasaje que hay que analizarlo a la luz del contexto. ¿A quién Dios le está hablando? Exclusivamente al pueblo de Israel. Muchas personas leen este pasaje y dicen, todas las naciones me han robado. Y es una mala lectura que se le da a Malaquías.
3:8. El pasaje dice, vosotros toda la nación, o sea, todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, todo Israel me ha robado, ¿sí? Entonces, este es un reclamo que Dios le está haciendo al pueblo de Israel porque se habían apartado de la ley de Dios. ¿Cuál es mi conclusión con este tema? Mi conclusión con este tema es que sí, como cristianos debemos dar las ofrendas, debemos dar los diezmos, pero no como una obligación, porque una obligación era por ley, era la ley de Moisés la que le exigía al pueblo de Israel dar los diezmos, ¿sí? Sino una intención del corazón. El diezmo, las ofrendas se dan por el agradecimiento, y es lo que hizo Abraham. Agradeció, número 1, que Dios le había dado la victoria contra los 5 reyes que tenían cautivo a Lot, y que Melquisedec, rey de Salem, lo había bendecido con pan y con vino. Entonces, ¿cuál es el diezmo que nosotros tenemos que dar? No el diezmo de Leví, porque en el diezmo de Leví hay maldición si usted no lo da. El diezmo que nosotros tenemos que dar es el diezmo de Abraham, que es solo bendición. En el diezmo de Abraham hay bendición. Luego en el capítulo 18, me parece, de 28, perdón, del libro de Génesis, también Jacob le dice a Dios: Señor, si tú me bendijeres y vuelvo en paz a encontrarme con mi hermano, de todo lo que tú me des, te voy a apartar la 10ª parte. Entonces debemos dar a Dios, no porque es una exigencia, porque entonces vamos a estar dándole a Dios con miedo para que Dios no me mate. Porque entonces hay gente que quieren negociar con Dios y le dan a Dios para que Dios me bendiga. Porque leen Malaquías 3:10 y dice: trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y entonces la gente cree que dice haya alimento en mi casa, no es en la mía, es en la casa de Dios. Porque se usaban los diezmos en la antigüedad para que en la casa de Dios haya muchas cosas, para que cuando una persona necesitada fuera al templo pudiera encontrar algo con que saciarse. Entonces nosotros somos descendientes de Abraham. Los gentiles, en Abraham tenemos descendencia. En Abraham es la promesa que serán benditas toda la familia de la tierra, no en Jacob. Jacob es el padre de los israelitas, pero Abraham es padre de todos. Entonces nosotros entramos en la bendición por Abraham. ¿Qué diezmo dio Abraham? Un diezmo que salió de su corazón. Dios bendice y Dios rebendice a las personas, pero Dios no te va a bendecir porque tú estás cumpliendo un compromiso y tú dices: no, yo le voy a dar a Dios porque si le doy 10, Él me va a dar 20. Es que nosotros no damos para que Dios nos dé, nosotros damos porque ya Dios nos dio. Esto es importante que nos lo grabemos. Damos porque Dios nos dio. Mire lo que pasa en 1 Corintios capítulo 16. El apóstol Pablo está haciendo una colecta para los hermanos en Jerusalén. Y los hermanos de Macedonia dice que decidieron participar de esa ofrenda. Y aunque ellos no podían porque eran hermanos de escasos recursos, ellos se sacrificaron al máximo y llevaron todo lo que pudieron y algo más. Tanto que sorprendieron al apóstol Pablo. Eso es lo que Dios quiere. Sorprende a Dios con tu bendición. Sorprende a Dios con tus ofrendas. Sorprende a Dios con tu diezmo, pero no por obligación. No, porque no es un diezmo levítico el que tú estás dando. Tú estás dando un diezmo de Abraham, según el orden de Melquisedec. Y lo que significa que Melquisedec es tipo de Jesucristo. O sea que es según Jesucristo, no es según Leví que nosotros estamos dando el diezmo. Dios te va a bendecir con pan y vino. Eso es lo que Jesucristo deja, pan y vino. Lo que usamos en la Santa Cena, pan y vino. Por las bendiciones que te da Jesús, tú bendices a Dios a través de tu diezmo, a través de tu finanza. Dios te bendiga y Dios te guarde. No dé para que Dios te dé, sino da porque ya Dios te ha dado. Hasta un próximo episodio.